haber preferido estar aquí. Porque muchas veces nuestra preferencia no es aquí. Preferimos otras cosas y no preferimos las cosas de Dios. Vamos a orar, hermanos, para tener un tiempo con la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido tocando nuestros corazones, nuestras mentes. Y Padre, hemos llegado a tu presencia y queremos honrar y glorificar siempre tu santo nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo y que todos, Señor, podamos salir alimentados, fortalecidos, exhortados o animados con tu palabra. Enséñanos siempre a caminar correctamente o justamente delante de ti. Padre, te damos gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir este tema, lo que hace el pecado. Lo que hace el pecado. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué, hermanos, hablar de lo que puede hacer el pecado, la desobediencia en nuestra vida? Para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros caminemos siempre objetivamente, mirando, porque de nuestro caminar o de nuestra forma de vivir delante de Dios va a depender también nuestra salvación. Entonces hay que tener cuidado. Vamos al Salmo capítulo 51, verso 1. Salmo 51, 1 hasta el 12. Salmo 51, de 1 al 12. ¿Todos llegaron ya? Dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, lo que hace el pecado. El pecado va a hacer tres cosas en nuestra vida. Y eso tenemos que tener presente. David, esta es una historia de David. Los que han leído la palabra de Dios saben de qué se trata este salmo. ¿De qué se trata este salmo? Acuérdense que David es un hombre de Dios, ¿o no es?
¿Sí? ¿Cuántos creen que David era un hombre de Dios? Era un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios era David. ¿Ya? Y yo aseguro y yo creo que aquí también hay hombres y mujeres de Dios. ¿O no lo hay? Sí, hay hombres y mujeres de Dios. Entonces, esta historia es de David. Lo que pasó con David. David, un hombre de Dios, sin embargo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sin embargo, un día salió a caminar por el palacio, caminaba por el palacio, se acercó un poquito ahí al filo del palacio y miró a la distancia una muchacha, ¿verdad? Me imagino que era una simpática la muchacha. O la señora de Urías, ¿verdad? ¿Qué pasó? Un hombre de Dios se dejó dominar por el pecado, por el deseo, por la tentación. Y eso pasa con David. ¿Y qué hizo? Pecó contra Dios. Y es por eso que Natán, revelado por Dios, va a donde David y lo exhorta. Y lo exhorta. Dios le revela a Natán lo que hizo David, lo mal que hizo, siendo un hombre justo, un hombre recto, un hombre de Dios, pero se dejó dominar por el instinto, por el deseo de la carne y peca contra Dios. ¿Puede pasar eso con nosotros? ¿Podemos pecar? Sí. Y es por eso, hermanos, tenemos que, sabiendo que la tentación está ahí, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que el pecado va a hacer en la vida de David son tres cosas. Son tres cosas. Entonces, el Salmo de David está hablando de cómo nosotros tenemos que tener cuidado del pecado, influencia y hace en la vida de este hombre, y no solamente en la vida de David, sino que también en la vida de todo hijo, hija de Dios. Verso 2 y 7. Salmo 51, versos 2 y 7. ¿Ya? ¿Qué dice la Escritura? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo en la vida de David? Hermanos, el pecado, el adulterio de David con Betsabé, la mujer de Urías, lo primero que hace en la vida de este hombre es mancha el alma. ¿Qué hace el pecado en la vida de David? Mancha el alma. Y es lo que expresa en el verso 2 y en el verso 7. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En sus palabras, David, con esta palabra, cuando dice lávame, cuando dice límpiame, David lo que está sintiendo en su alma, lo que está sintiendo en su ser es suciedad. Él se siente sucio. Él se siente contaminado.
¿Por qué lavamos la ropa? Porque está sucio. Porque la suciedad trae bacterias, la suciedad trae enfermedades, la suciedad causa daño a nuestro cuerpo. Pero el pecado que comete David es el adulterio. Y este hombre dice, me siento sucio. Me siento sucio. ¿Y qué es lo que está pidiendo a Dios? Está diciendo, Señor, lávame. ¿Alguna vez nos hemos sentido en esa condición? El pecado de David es puntual. ¿Y nuestro pecado? ¿Cuál es nuestro pecado? La mentira, la fornicación, el adulterio. ¿Cuál es nuestro pecado? A lo mejor podemos decir, bueno, no, yo me justifico. Bueno, es que David, no, pues adulteró. Ah, no, yo solo he mentido. Ah, no, yo solamente estoy resentido. Ah, mi pecado no se compara con este hombre. Él es un asesino. Él es un violador. Él es un adúltero, es un fornicario. A veces, hermanos, nosotros queremos justificarnos delante de Dios, pero pecado es pecado. ¿Qué hace en el ser humano? Mancha el alma. Este hombre se sentía sucio delante de Dios. El pecado ensucia. ¿Con qué se puede limpiar? ¿Con qué se puede lavar? Hermanos, este tipo de suciedad no es tan fácil de sacar. Este tipo de suciedad, mire lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 22. Vean Jeremías 2, 22. Jeremías 2, 22 dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lija, imagínense, hermanos, el pecado de David, aunque te laves con lija y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esta palabra realmente es muy fuerte. Y a veces nosotros cualquier pecado en nuestra vida, cualquier cosa que hemos cometido, parece tan superficial que no afecta tanto, pero en la vida de este hombre y en la vida de cualquier hombre o mujer que ha cometido y reconoce que ha ofendido a Dios, no es tan fácil de sacar. Porque muchas veces, hermanos, todavía nos recordamos de algo que hicimos, de algo que pasó, de algo que ofendí, de muchos años atrás. ¿Por qué? Aunque te laves con lija. ¿Qué es una lija? ¿Conocen la lija? ¿Verdad? Hacen la mano los que saben qué es lija. Pocos conocen la lija. ¿Perdón? Lejía. Ah, ya, perdón. Estoy equivocado yo. Ya. Entonces, hermanos, ¿pero qué está diciendo? Te amontonas de jabón. Puedes comprarte el mejor jabón, el más caro, y así te bañes con ese jabón, tu pecado permanecerá. ¡Wow! Y a veces nosotros tomamos el pecado tan superficial, y no es así. Y a veces caminamos
en el camino y vemos una muchacha o un jovencito, ¿verdad? Bien elegante o bien hermosa, bien bonita, y nuestra mente ya va para allá, el pensamiento ya va para allá, y ¿con qué lo quitamos? Porque la tentación está ahí. La tentación está ahí. La tentación está aquí. No solo está afuera, sino también está adentro. Y es por eso que también tenemos que tener cuidado. Porque la tentación, y cuando Satanás quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón, no va a respetar si es del mundo o si es hermano o hermano de la iglesia. Satanás es Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado. Esta suciedad, hermanos, no se quita con jabón. ¿Con qué se quita? ¿Con qué se quita? Hermanos, lo único que puede limpiar el pecado nuestro, lo único que puede quitar de nuestro corazón esa mancha, esa suciedad, esa ofensa o cualquier pecado que sea, es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Cuando usted reconoce a Jesucristo y dice, Señor, he pecado, para el que todavía no ha obedecido el Evangelio, el agua del bautismo significa la sangre de Jesús. Todo aquel que confiesa en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y bautiza para el perdón de sus pecados, ahí es limpiado, quitado de sus pecados. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso no pecamos? ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan dice que el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. ¿Quién no ha pecado en esta semana? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no vio a una mujer por ahí bien vestida y atractiva y pensó en su corazón? ¿Alguien no vio? ¿O andamos vendados los ojos? Mujeres, ¿no vieron por ahí un joven fuerte por ahí, musculoso, caminando por ahí? Y dijeron, wow, qué hombre, no como el que yo tengo. ¿Han pecado? ¿Hemos pecado? Yo creo que sí. Hablando de pecados específicos. Pero hay pecados, hermanos, en nuestra vida. La única forma de limpiar nuestro pecado es arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados a Dios y diciendo, Señor, voy a procurar cambiar mi mente y mi corazón de hoy en adelante. Pero lo que hace el pecado es manchar el alma. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, muchos hermanos han pecado, han ensuciado su ropa y necesitan confesar a Cristo sus pecados para que sea limpiado. Salmo 51, perdóname Dios lo que hace el pecado. Número 2, daña la conciencia. Daña la conciencia. Verso 1 y verso 4. 51:4, perdón. ¿Qué dice el 51:4? Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué hace luego? Primero, mancha el alma.
Segundo, acusa nuestra conciencia. ¿Y qué es conciencia? ¿Qué pasa con nuestra conciencia? ¿Qué pasó con la conciencia de David? Y ahí viene el lamento, ¿no, Señor? Contra ti en el mundo católico, ¿no? Contra ti, se golpean el pecho, ¿verdad? He pecado. Nosotros hemos golpeado el pecho. Es conciencia. Porque el pecado daña la conciencia. Conciencia es noción, sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones. Es juez y juzga nuestra moralidad y nuestra integridad. Entonces, la conciencia nos acusa. La conciencia nos hace ver que nosotros hemos hecho mal. O la conciencia aprueba, la conciencia reprueba, la conciencia acusa. ¿Tenemos conciencia? ¿Hay conciencia en nosotros cuando pecamos? La pregunta es, ¿nos acusa? Todos tenemos conciencia. Todos tenemos conciencia. Sabemos que hemos pecado. Sabemos que hemos manchado nuestra alma con el pecado. Pero, ¿acusa nuestra conciencia? Muy pocas veces. Porque si acusa nuestra conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y mostrar una vida de cambio, una vida de arrepentimiento, corregir mis errores, corregir mis pensamientos. Porque nuestra conciencia, nuestra alma, que es la parte en la cual Dios quiere cambiar. Pero nosotros no vemos esa parte. El primer pecado, primera ofensa, primer pleito que haya habido, me siento mal. Mi conciencia me dice, Ricardo, ¿por qué lo hiciste? Tienes que pedir perdón. ¿No? Y bueno, me arrepiento y digo, Dios, perdóname, o esposa, perdóname, o hijos, perdónenme. Yo falté. Volvió nuevamente a ofender, dañar, a pecar. No, yo ya no tengo que pedir perdón. Ya mi conciencia ya no está tan acusatorio, ¿no es cierto? La tercera, peor. No, ¿por qué va a pedir perdón? La cuarta, peor. Entonces, nuestra conciencia ya no nos está hablando, ya no nos está acusando de nuestras acciones. ¿Cómo era la primera faltada a la iglesia? Usted se bautizó, vino a Cristo y empezó a caminar contento, ¿verdad? Me voy el domingo a dar gracias al Señor. Vamos, hijos, vamos, familia, vamos y cantamos, adoramos al Señor. Y Pau ve circunstancia, a los 3 meses o 4 meses, ¡pum!, ya no me puedo ir a la iglesia. ¿Verdad? Ay, me siento mal, Señor, mi conciencia me acusa. Sé que hoy es el día del Señor, pero no me pude ir. Ay, bueno, Dios, perdóname. Hermano Ricardo, nos llaman, hermano Carlos, perdóneme que no voy a poder ir a la iglesia. Bueno, hermanito, que no se repita, ¿ya? Pasa otro tiempo. Otra vez ya no puedo ir a la iglesia. Bueno, la primera me acusó mi conciencia de no poder ir a la casa de Dios y adorar a Dios. Pero en la segunda ya no es tanto como en la primera. La tercera ya mucho menos. La cuarta peor, y ya se me hace costumbre que yo ya no voy a la iglesia y no pasa nada.
no tengo que dar explicaciones a nada, no tengo que decir nada a nadie, es mi problema con Dios, Dios sabe que yo no puedo. Entonces, ¿qué está pasando con mi conciencia? Y esa conciencia está cauterizada. Ya no hace efecto. Y eso pasa en cualquier tipo de pecado. Solo pongo el ejemplo de venir a la iglesia. Porque he escuchado algunos testimonios, algunas palabras de algunos hermanos. Hermano, me sentí tan mal porque no pude ir a la casa de adoración a dar gracias a mi Dios. Pero el mismo hermano, pasaron mucho tiempo después, ya. ¿Qué pasó, hermano? ¿No vino a la iglesia? Es que hermano estaba ocupado y era importante esta reunión y bueno, Dios ya sabe que no pude ir. Ya la conciencia no le acusa. Y lo mismo puede ser en el adulterio, lo mismo puede ser en la fornicación, lo mismo puede ser en la mentira, lo mismo puede ser en el odio, lo mismo puede ser en el rencor, lo mismo puede ser en cualquier cosa. Los primeros pasos equivocados o pecados, siempre la conciencia nos hace ver, pero más tarde ya la conciencia ya no nos acusa, parece que todo está bien. ¿Cómo está su conciencia? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? Si estamos tranquilos es porque estamos bien con Dios. Entonces la conciencia, hermanos, es dañada cuando nosotros pecamos. Nos lamentamos, sufrimos, lloramos. Seguro David lloró y Señor se quebrantó en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que salir ahí al patio, ahí arriba? ¿Y por qué, Señor, tuve que salir? ¿Por qué tuvo que estar ahí bañándose? ¿Y por qué, Señor, no fui ciego en ese momento? ¿Por qué no quitaste, Señor? ¿O tapaste un velo ahí para yo no pecar? Seguramente la conciencia le dijo así a David. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? ¿Por qué tuve que ir por esa calle? ¿Por qué tuve que ir a esa casa? ¿Por qué tuve que irme a ese bar? ¿Por qué tuve que tomar una cerveza? ¿Por qué tuve que emborracharme? ¿Por qué tuve que hacer esto o lo otro? ¿Hemos dicho? Sí. Porque la conciencia se daña cuando pecamos. David lo experimentó y nosotros seguro hemos experimentado. Pero también, hermanos, lo que hace el pecado también mata el alma. Y hay que tener cuidado. 51, 10 y 12. ¿Cómo se sentía David? David se sentía una persona muerta. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu dentro de mí, y no eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo estaba la relación entre David y Dios? ¿Cómo estaba esa relación? ¿Era buena? No. David ni se dio cuenta porque su conciencia ya no le decía nada. Él había adulterado, había matado. Natán le pone un ejemplo, ¿verdad? De la ovejita. Él tranquilo. Tenía muchas ovejas, pero le quitó una ovejita a Urías, ¿verdad? Que era la esposa. Él tenía muchas ovejas, o sea, varias esposas, y tuvo que quitarle a la esposa de Urías. Pero Natán pone el ejemplo. Bueno, has matado a la oveja, teniendo tantas. ¿Por qué cogiste la ovejita de tal lado y mataste, verdad? Y te apropiaste de ella e hiciste esto con ella. Él no entendía. No entendía de qué estaba hablando.
Y así somos a veces nosotros. No entendemos. ¿Qué pecaste? Pequé. ¿Y qué hice? Mentiría. Ni se dio cuenta que le mintió, ni se dio cuenta que le hizo daño a la otra persona, ni se dio cuenta que había ofendido o había pecado. Así somos nosotros. Pecado será. Así somos. ¿Por qué? Porque mi conciencia ya no está acusándome, ya no está reprobando lo que yo hice. Y en ese estado estaba David. En esa condición estaba David. Por lo tanto, Dios tuvo que enviarle a Natán decir, David, este pecado hiciste tú. Y ahora Dios va a traer juicio contra ti. El alma está en peligro. El alma está en peligro. David estaba en peligro porque el pecado mata el alma. David ya no tenía salvación, sentía que ya no tenía perdón y es por eso que pide el Señor, créame un limpio corazón. Señor, dame vida, restaúrame, límpiame, saca todo eso malo de mí, esa suciedad que me carcome y dame una esperanza de vida. Renueva mi espíritu, Señor. No quiero perderme, no quiero condenarme, está diciendo David. Porque el pecado mata el alma. ¿Cuántas veces nos hemos sentido a morir? ¿O no se han sentido a morir? No. A veces nos sentimos a morir. Santiago 1, 14 y 15 dice que el pecado entra o aparece tan suavemente, tan sutilmente, pero al fin muerde como una serpiente. Eso dice Santiago. Suave, pero es como el ajenjo. Isaías 59, 2 dice que el pecado nos mata y nos separa de Dios. David se sentía separado de Dios. Y si no hubo reconciliación, David se hubiera condenado. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice, por este tipo de pecados, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Entonces el pecado mata el alma. El pecado daña nuestra conciencia. El pecado ensucia nuestra alma. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Dios está hablándonos. ¿Qué puede hacer el pecado en tu vida? ¿Qué puede hacer el pecado en tu vida si nosotros no huimos del pecado? A veces nosotros nos sentimos tan valientes delante de la tentación y decir, no, a mí el pecado no me afecta. O la tentación a mí no me llama la atención. No, yo soy fuerte. A mí nada me va a hacer caer. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿no es cierto? El que piense estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. A veces nos sentimos fuertes, nos sentimos musculosos. Me río del pecado. Mentira. Satanás es muy astuto para hacernos caer. Pero hay que tener cuidado. Entonces, hermanos, ¿qué puede hacer el pecado en nuestra vida? 3 cosas. Como conclusión, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? Mancha el alma. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Daña la conciencia. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Mata el alma. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios y perseverar con sabiduría en un mundo peligroso como el que vivimos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a mirar este ejemplo de este hombre que cometió pecado,
Pero también, Señor, vemos un hombre arrepentido, un hombre que necesitaba ser lavado, un hombre que necesitaba ser perdonado, un hombre que necesitaba ser restaurado. Padre, te rogamos en tu Hijo Jesucristo. Nosotros también luchamos día a día contra la tentación y el pecado. Ayúdanos, Padre, a reconocer que te fallamos todavía. Ayúdanos, Padre, a renovar nuestra mente y nuestro corazón en base a tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestra vida, nuestro ser, Padre, para entender tu palabra y de tal manera podamos, Señor, caminar siempre en sabiduría, poder caminar en justicia como a ti te agrada. Te rogamos, Padre, como la iglesia, aquí en este sector, en esta ciudad, que nos guardes a todos de todo tipo de pecado, porque no queremos ser ensuciados, no queremos ser acusados por nuestra conciencia, tampoco queremos ser separados de tu presencia. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por cuidar de nuestra vida diariamente. En el santo nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.